Bueno, vamos a seguir nuestra sesión de preguntas y respuestas. Así que si tienes una pregunta, ahora es el tiempo de hacerla. Quizás no va a haber otro tiempo después. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Sí? ¿Qué pasa si una persona antes de recibir a Cristo ya tiene 2 divorcios? Luego recibe a Cristo. ¿Se puede casar? She says, what happens if someone before coming to Christ, they've been divorced 2 times and now they're saved? Can they get married? I'm going to tell you my personal opinion on this. Yo les voy a decir mi opinión personal sobre esto. The way I look at the Christian La manera en que yo veo el cristiano has to do with what I find in 2 Corinthians chapter 5. tiene que ver con lo que yo encuentro en 2 de Corintios capítulo 5. When a person is saved, they're a new creation in Christ. Cuando una persona es salvada, son una nueva criatura en Cristo. Old things have passed away. Las cosas viejas pasaron, All things become new. todas las cosas son nuevas. What I used to be Lo que antes era is the old man, el viejo hombre, but now I'm a new man. pero ahora soy un nuevo hombre. If you all knew the things that I did when I was lost, Si ustedes conocieran todas las cosas que yo hacía cuando estaba perdido and I did those things now, y los hiciera ahora, I wouldn't be qualified to be teaching to you. no sería calificado de enseñarles a ustedes. And I look at marriage the same way. Yo veo al matrimonio de la misma manera. If somebody's been divorced when they were lost, Si alguien ha sido divorciado cuando estaban perdidos and now God has saved them, y ahora Dios les ha salvado, kind of depends on the situation. depende de la situación. If there was reason to believe that the ex-wife Si hay razón para creer que la ex esposa or the ex-husband o el ex esposo was still interested in preserving the marriage, todavía estaba interesado en mantener el matrimonio, I might counsel the person to seek to reestablish the marriage. yo quizás aconseje a la persona a restablecer ese matrimonio. But if the prior spouse was not interested, Pero si el cónyuge anterior no está interesado and they had moved on with their life, y ellos han tenido sus propias vidas, all I can tell you here is my opinion on it. lo único que te puedo decir de aquí es mi opinión sobre esto. I probably would not object to this newly saved person seeking to be married again. Probablemente no me opondría a esta nuevo creyente siendo casado. I understand there's a lot of different views on that. Yo entiendo que hay muchos diferentes puntos de vista con respecto a esto. I know there are good men who would disagree with that. Hay buenos hombres que no estarían de acuerdo. But I have found personally that my views on divorce and remarriage Pero yo personalmente he encontrado que mis puntos de vista con respecto al matrimonio y el divorcio are pretty consistent with what I hear like John MacArthur saying. son muy consistentes con lo que yo escucho a, por ejemplo, John MacArthur, lo que él dice. I reject the view held by John Piper Yo rechazo el punto de vista que tiene John Piper or Voddie Baucham. o Voddie Baucham.
I don't believe I don't believe they're biblical views. Yo no creo que son puntos de vista bíblicos. I'm not going to argue with people who hold other views. No voy a debatir con alguien que tiene otro punto de vista, Because I know it's a difficult subject. porque yo sé que es un tema muy difícil. But at present, Pero en lo presente, that is my current understanding. mi punto de vista actual es ese. Amén. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí. Si existe una iglesia por la cual nos sentimos afectados en cuanto a la doctrina que imparte esa iglesia, refiriéndonos al tema que se trató anteriormente, de que se debe señalar al pastor, es correcto que nosotros, perteneciendo a esta iglesia, pudiéramos ir al pastor y hacerle informarle de lo que nosotros creemos en relación a nuestra doctrina, sabiendo que la otra doctrina seguramente no es doctrina bíblica. Tendríamos el derecho de ir al pastor y darle nuestros puntos de vista para tratar de que este pastor rectifique su criterio a algún respecto a su doctrina. ¿Un pastor de otra iglesia? De otra iglesia. De otra iglesia. Y yo como miembro de esta iglesia, Sí. Okay. ¿tendría derecho, sería correcto que fuera el pastor? His question is about church discipline. If there's a pastor in a different church that's preaching a different doctrine, a doctrine that's not according to Scripture, would it be right for us from a different church, to go to that church and try to rebuke the pastor and try to have him change, just expose the false doctrine that he's teaching? What? Well, not rebuke, but try to have him change. I definitely think that there's a place to talk to him. Yo definitivamente creo que hay un lugar para hablar con él. I mean, love would demand that. El amor demandaría eso, que hablemos. If we care for the brethren over in that church, Si amamos a los hermanos en esa iglesia, love would demand that we try to help them. el amor demanda que tratemos de ayudarles. But if the man is in error and his church recognizes it, Si el hombre está en error y la iglesia lo reconoce, they're in a much better place to deal with it than another church. ellos están en una situación mejor para tratar con ese problema que otra iglesia. And if they're in error, Y si están en error and neither the leadership or the church wants to deal with it, y ni el liderazgo ni la iglesia quiere tratar con el problema, then there's a place to warn our own church. entonces nosotros debemos advertir a nuestra propia iglesia. And this doesn't just have to do with the church that's on the other side of the city. Y esto no solo tiene que ver con una iglesia que está en el otro lado de la ciudad. You know, we have the internet now. Tenemos el internet ahora. Every false teacher in the world is on the internet. Cada falso maestro en el mundo está en el internet. And there's all these degrees of error. Y hay varios grados de error. And we're telling our people all the time, that's garbage, that's error, that's heresy. Y estamos diciéndoles a
las personas en la iglesia siempre, eso es error, eso es basura, eso es herejía. Or I might say to the people, this guy over here, O yo quizás diga a las personas, esta persona aquí, he's a good brother, él es un buen hermano, but I think he's off in this area. pero yo creo que está equivocado en esta área. I mean, I think there's a place to do that. Yo creo que hay lugar para hacer eso. Y eso es su respuesta. ¿Otra persona? ¿Nadie tiene una pregunta? Hay una mano atrás. Joseph. Nuestra responsabilidad hablando del internet y todo eso. Si yo me meto al internet, puedo encontrar 100 falsos maestros. Fácil. O por lo menos 12 aquí en esta ciudad. Que dicen ser pastores en la iglesia cristiana. Entonces, en ese. ¿Qué está diciendo? Can you repeat what you said? I'm saying if there's talking about the internet, for instance, and false teachers. I can get on the internet and I can find at least 12 false teachers right away who have Christian churches in this very city. And so I'm asking, how much is it, let's say, our responsibility to try to make meetings with those pastors, attempting to convince those pastors of church discipline, of, all that stuff. And I'm going to translate some of that to Spanish. Entonces, ¿qué tanto es nuestra responsabilidad ir a iglesias que encuentro, por ejemplo, en el internet y juntarme con los pastores allí o los miembros de la congregación o lo que sea e intentar corregirlos acerca de la disciplina de la iglesia o quizás el evangelio de prosperidad, maybe the prosperity gospel, to correct them on that, y cosas semejantes. So I think that's more along the lines of what he's asking is, if I'm a member of this church, how much should I be searching out other churches, trying to correct the pastors, and what is that you never had a relationship with? Well, we know this in Titus chapter 1. Sabemos esto en Tito capítulo 1, in verse 9. En versículo 9. Given the qualifications for elders, dado los requisitos para los ancianos. You can go ahead and read that. Verse 1. Titus 1:9. Dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. So, an elder needs to be qualified to rebuke those who contradict error. Or contradict truth, rather. Un anciano tiene que estar calificado para poder reprender a aquellos que contradicen la verdad. I guess the way I answer that is, as a pastor, como un pastor, my primary responsibility mi responsabilidad principal is to care for the flock. Es cuidar el rebaño. God has made me a pastor over a certain flock. Dios me ha hecho pastor sobre un rebaño. He hasn't made me a pastor over every flock. No me ha hecho pastor sobre todos los rebaños. I have a responsibility to the church that He's called me to pastor. Tengo una responsabilidad a la iglesia que Él me ha llamado a pastorear. And so my primary time, effort, energy, mi tiempo, energía principal, it needs to go into shepherding those people. Tiene que ir a pastorear a ese pueblo, a ese rebaño. And protecting those people. Y protegerles. The truth is, if I made it my job to go out and reprove and admonish and rebuke every false teacher in the world, la verdad es que si yo me lo tomo como mi tarea ir y reprender y exhortar y corregir a cada pastor que está en error, it'd be a full-time job. Sería un trabajo de tiempo completo. And you'd never get to the end of it. Y nunca terminarías con ello. Just as soon as you covered 10 false teachers,
Tan pronto como has ido a 10 falsos maestros, 10 more would rise up in their place. 10 más se levantarían en su lugar. If I'm called to pastor the flock, I have to give myself to that primarily. Si he sido llamado a pastorear el rebaño, tengo que darme a eso principalmente. But I think that the churches and the men that have a lot of influence, Pero yo creo que las iglesias y los hombres que tienen mucha influencia, sister churches, iglesias hermanas, if we begin to see error there, si vemos error ahí, because the church is close to us, we might want to get involved. ya que la iglesia es muy cercana a nosotros, quizás nosotros vamos a querer involucrarnos. If I was in a conference Si yo estuviera en una conferencia and somebody held some strange views, y veo que alguien tiene un punto de vista muy extraño, I'd probably talk with them. yo quizás hablaría con él. I think it's got to do with providentially what God sets before us, what doors would open up for us to be able to do that kind of thing. Yo creo que tiene que ver más con la providencia de Dios, lo que Dios pone delante de nosotros por las circunstancias. But I think the pastor's primary responsibility has to be his own flock. Pero yo creo que la responsabilidad principal del pastor tiene que ser su propio rebaño. And when we rebuke those who contradict the truth, Y cuando reprendemos a aquellos que contradicen la verdad, clearly the context claramente el contexto is elders in local churches in Crete. es ancianos en las iglesias locales en Creta. You can read further there, read verse 10 and 11. Y versículos 10 y 11 dicen: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Or we can back up to 1 Timothy, O podemos ir a 1 de Timoteo, and you look at chapter 1, verse 3. capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. See, it seems like Timothy is at Ephesus specifically to rebuke false doctrine right there in that church. Parece que Timoteo está en Éfeso específicamente para reprender a los que tienen mala doctrina, falsa doctrina en esa iglesia. Not necessarily at that point in time to just go everywhere and try to correct everybody. Y no necesariamente en ese punto de tiempo tenía que ir a todos los lugares y corregir los errores de todos los demás. But I think if we're in a situation where there's a sister church somewhere, Si estamos en una situación donde hay una iglesia hermana en un lugar, or there's a man who is having lots of impact on our church, and I have the ability to meet with him, o quizás hay un hombre que tiene mucho impacto, ha tenido mucho impacto sobre nuestra iglesia y mucha influencia, y yo tengo la oportunidad de hablar con él, then perhaps we would take that opportunity. entonces quizás tomaría esa oportunidad. But I think we can get sidetracked. Pero quizás nos podemos desviar. I mean, the whole goal is to equip the church for the ministry, right? La meta es equipar la iglesia para el ministerio, So that you can all go out and do the ministry. para que ustedes puedan ir todos afuera y hacer el ministerio, You can preach the gospel predicar el evangelio, and care for the widow and the orphan. cuidar de las viudas y los I mean, huérfanos. this is what the church is all about. De esto se trata la iglesia. And as we go Y mientras que vamos with good doctrine. vamos con sana doctrina, We defend the truth defendemos la verdad against error. en contra del error. I mean, I think that's the way we turn the world upside down. Y creo que esa es la manera en que nosotros volteamos al revés al mundo. Because it's much like the poor, you're always going to have with you. Es como de los pobres siempre tendrás contigo. The false teachers, we're always going to have with Los us. falsos maestros siempre van a estar aquí. And the best way to contradict that is just to be constantly preaching the truth, Y la mejor manera de contradecir eso es constantemente predicar la verdad spreading it everywhere. y difundirla por todas partes. Another question? Otra pregunta. Joseph. Can you, I listened to the message you preached on the key to sanctification. You remember that? No, but you remind me.
you were talking about having our focus on the law as opposed to beholding the glory of Christ as the key to sanctification. Yes. And some of the extremes and the errors from having a focus on the law is our motivation for sanctification rather than beholding the glory of Christ. And I think that's just foundational. I was wondering if you could share kind of just a summary of the essence of that message. I definitely can. Why don't you re-say that question in Spanish? No, you say in Spanish. Es que oí una vez una enseñanza del hermano Tim que estaba hablando la clave de la santificación y estaba hablando de algunos extremos en algunos movimientos cristianos y en diferentes iglesias de doctrina reformada que tienen mucha énfasis y mucho enfoque en la ley de Dios, siendo algo muy importante acerca de nuestra santificación. Pero él estaba compartiendo en ese mensaje que la clave de la santificación y el motivo verdadero de la santificación todo tiene que ver con la gloria de Cristo, y hablando de como el énfasis y entonces quería que él comentara un poco acerca de eso. Why don't I have everybody open up to Romans chapter 7? Vamos a abrir a Romanos capítulo 7. I'd like to have my brother Aaron read verses 7. Vamos a leer versículos 7 and 8. y 8. Dice: ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Okay, here's Paul. Ok, aquí está Pablo. He's got the 10 commandments. Tiene los 10 mandamientos. The 10th of the 10 commandments El 10º de los 10 mandamientos says not to covet. dice: no codiciarás. But what's the problem? Pero ¿cuál es el problema? Is it helping him? ¿Le está ayudando a él? Thou shalt not covet. No codiciarás. Was Paul able to stop coveting? ¿Pablo era capaz de dejar de codiciar? Why not? ¿Por qué no? Because he was a sinner, his flesh. Yes. Sí, But that's true. eso es verdad, But that's not where Paul's headed with it. pero Pablo no está yendo por esa dirección en su argumento. When we get over to Romans chapter 8, verse 3, Cuando vamos adelante a Romanos capítulo 8, versículo 3, we see where Paul's headed. vemos a qué dirección está tomando este argumento Pablo. Go ahead and read that. 8:3. 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. The law can't do something. La ley no puede hacer algo. What the law couldn't do, God did. Lo que la ley no pudo hacer, Dios hizo. By sending His Son in the likeness of sinful flesh. Al mandar a su Hijo en semejanza de carne What couldn't the pecaminosa. law do? ¿Qué es lo que la ley no podía hacer? The law never ever helps any of us keep the law. La ley nunca nos ayuda, ni ayuda a nadie a guardar la ley. When I come to the law, Cuando yo vengo a la ley, it says don't steal. dice no robes, But it never helps me not steal. pero nunca me ayuda a no robar. And in fact, it's weak because of my flesh. Y de hecho es débil porque por mi carne. It tells me, do this, don't do this. Me dice, haz esto y no hagas el otro. But it doesn't give me a bit of help. Pero no me da ni una And in gota de my- ayuda. And in my flesh, Y en mi carne,
All I do is look at that law, Lo único que hago es mirar esa ley and it stirs up even more. y me fomenta más pecado. I'll show it to you. Look at Romans 7, verse 5. Te lo voy a mostrar. Mira Romanos 7, versículo 5. Go ahead and read that verse. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. You see what he's saying? ¿Ves lo que está diciendo? All the law does Lo único que hace la ley is tell me what to do, es decirme qué hacer, something I don't want to do, algo que yo no quiero hacer, and it only stirs up more not wanting to do y it. solo fomenta más deseo para no querer hacerlo. It never helps me. Nunca me ayuda. Can I tell you something? ¿Puedo decirles algo? Even as a Christian, Y aún como cristiano, it doesn't give you any help. no te da ninguna ayuda. I'm not going to say it isn't profitable. Yo no voy a decir que no es provechoso. It is profitable Sí lo es. for doctrine Para doctrina, and for correction, para la corrección, for instruction in para righteousness. instruir en la justicia, It is profitable. sí es de provecho. It teaches me, Me enseña a mí, it shows me what sin is, me muestra lo que es el pecado, but it never helps me. pero nunca me ayuda. It doesn't give me any strength. No me da ninguna fuerza, It doesn't give me any power. no me da ningún poder, It doesn't give me any ability. ni ninguna habilidad. And the thing about it is, it says, don't do this Y dice, no hagas esto or you're dead. o estás muerto. Whoever doesn't keep everything written in the book of the law, Todo aquel que no guarda todos los mandamientos escritos en los libros de la ley, you're under curse. están bajo maldición. All that law does, Lo único que hace esa ley, it tells me something me dice algo, that I don't want to do, algo que yo no quiero hacer, and if I break it, y si yo quebranto eso, I'm dead, estoy muerto and it doesn't help me. y no me ayuda. That's what Paul's been saying. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. All it does is arouse sinful passions. Lo único que hace es fomentar pasiones pecaminosas. And even as a Christian, Y aún como cristiano, it doesn't help us. aún no nos ayuda. You know how I know that? ¿Sabes cómo yo sé eso? The Galatians. Los Gálatas. The Galatians turned their eyes off of Christ Los Gálatas quitaron sus ojos de mirar a Cristo onto the law. y miraron a la ley. You say, how do I know that? Tú dices, ¿cómo sé eso? Well, turn to Galatians. Pues vamos a Gálatas. I'll show you. Les voy a mostrar. Read with me Galatians 3 and verse 3. Gálatas 3, versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? What does that mean? ¿Qué significa eso? They started by the Spirit. Comenzaron con el Espíritu, Well, how'd they get the Spirit? pero ¿cómo recibieron el Espíritu? Look at verse 2. Versículo 2. Go ahead and read that. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? So, by faith. Ahora, ¿por fe? By faith in what? ¿Por fe en qué? Look at verse 1. Miramos al versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Here's how the Galatians started. Aquí es como comenzaron los Gálatas, Looking at Christ crucified. mirando a Jesucristo crucificado. By looking at Christ in faith, Al mirar a Cristo en fe, the Spirit was supplied to them. el Espíritu les fue dado a ellos. The Spirit comes into the Christian in power. El Espíritu viene al cristiano en poder. The fruit of the Spirit, El fruto del Espíritu it's love. es amor. Love is fulfilling of the law. Amor cumple la ley. Looking at Christ crucified, Mirando a Cristo crucificado, the Spirit unleashes power in the Christian life el Espíritu suelta poder en la vida cristiana in the form of love de la manera de amor
joy, gozo, peace, paz, patience, paciencia, kindness, benignidad, gentleness. bondad. The Spirit is powerful. El Espíritu es poderoso. What the law could never do, Lo que la ley no podía hacer, God did in sending His Son in the likeness of sinful flesh. Dios hizo mandando a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa And for y sin. por el pecado. And He put sin to death in the flesh Y Él mató al pecado en su carne so that we might become fulfillers of the law. para que nosotros podamos cumplir la ley. But we fulfill the law by love. Pero cumplimos la ley por amor. Love which flows to us from the Spirit. El amor que fluye a nosotros por el Espíritu. The Spirit who is supplied by faith in Christ. El Espíritu que nos ha sido dado por fe en Cristo. And so here's what the Galatians did. Entonces esto es lo que hicieron los Gálatas. Look at verse 3 again of chapter 3. Mira versículo 3 del capítulo 3. They were trying to be perfected by the flesh. Estaban tratando de perfeccionarse por la carne. What's that? ¿Qué es eso? It's by keeping the law. Es por guardar la ley. In verse 2, that's what he's comparing. En versículo 2, eso es lo que él está comparando. He's comparing faith Está comparando fe with law. con la ley. Being perfected by the Spirit, Siendo perfeccionado por el Espíritu, which comes by faith, que viene por la fe, or perfected by the law, o siendo perfeccionado por la ley, which is the flesh. que es la carne. Go over to Galatians chapter 4, verse 21. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 21. Go ahead and read that. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Can you see what they're doing? ¿Puedes ver lo que están haciendo? They desired to be under the law. Deseaban estar bajo la ley. Why did they desire to be under the law? ¿Por qué lo deseaban? Because they wanted to be perfected. Porque querían ser perfeccionados. Lots of people with good intention, Muchas personas con buenas intenciones they put their focus on the law. ponen todo su enfoque en la ley. You say, what's wrong with that? Tú dices, ¿qué está malo con eso? Aren't we told that the law is good? No, la Biblia no nos dice que la ley es buena. It is good. Sí es buena. The only problem with it El único problema con eso is it never helps us be good. es que nunca nos ayuda a ser buenos. We need the Spirit to be good. Necesitamos al Espíritu para ser buenos. But the Spirit is never supplied by law keeping. Pero el Espíritu nunca es dado por cumplir la ley. The Spirit is supplied by looking at Christ in faith. El Espíritu nos es dado al mirar a Cristo con fe. Turn over to Galatians chapter 5. Vamos a Gálatas capítulo 5, Look at verse 15. versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Look at verse 26. Versículo 26. No os hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándonos unos a otros. They were biting, they were devouring, Se estaban devorando el uno al otro, they were conceited, mordiendo, tenían vanagloria, they were provoking one another, estaban provocando el uno al otro, they were envying one another. tenían envidia. Why? ¿Por qué? Because they were trying to be perfected by the law. Porque estaban tratando de ser perfeccionados por la ley. And as soon as you try to be perfected by the law, Y cuando tú trates de perfeccionarte por la ley, it stirs up sin, just like we saw in Romans 7. eso fomenta mucho pecado en ti, como vimos en Romanos 7. Brethren, there's a place for the law, Hermanos, hay un lugar para la ley, but you never want to deal with the law pero nunca quieres tratar con la ley, unless your eyes are on Christ. al menos que tus ojos estén en Cristo. We need to stay close to Christ, Tenemos que estar cercas a Cristo, close to the blood, cerca a la sangre, close to the cross. cerca a la cruz. This is what Paul's saying to the Galatians. Eso es lo que Pablo está diciendo a los Gálatas. You foolish Galatians! Oh, Gálatas insensatos. Wasn't Christ publicly portrayed as crucified before you? ¿No ha sido Cristo declarado públicamente como crucificado entre ustedes? Are you abandoning that and going to the law? ¿Están abandonando eso y están yendo a la ley? Don't you hear what the law says? ¿No oyes lo que dice la ley?
Cursed is everyone who doesn't keep everything written in the book of the law. Maldito todo aquel que no cumple todo lo que está escrito en los libros de la ley. He tells them in chapter 5 Les dice en capítulo 5, and verse 3. versículo 3. Look at it. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. You accept one part of the law, ¿Aceptas una parte de la ley? you're obligated to keep all of it. Estás obligado a guardar toda la ley. You see, when we get taken up with the law, Entonces, cuando nosotros nos enfocamos tanto en la ley, the law constantly is thundering, do me, do me, do me. la ley constantemente está tronando diciendo, obedéceme, obedéceme, obedéceme. And you look at the law too long, Y tú miras a la ley por demasiado tiempo, and you know what ¿y happens? sabes lo que pasa? You start looking at yourself in the mirror. Empiezas a mirarte en el espejo. How am I doing? ¿Cómo estoy haciendo? Am I keeping the law well enough? ¿Estoy guardando la ley? Am I doing good enough? ¿Estoy haciendo lo suficientemente bueno? Am I righteous enough? ¿Estoy tan justo como debo ser? No, you're not righteous enough. No lo eres, no eres justo. We're never righteous enough. No, nunca vamos a ser lo suficientemente justos. But Christ is righteous. Pero Cristo sí lo es. So we keep our eyes on Him. Entonces miramos, ponemos nuestra mirada en Él. Look at 2 Corinthians 3:18. Mira 2 de Corintios 3:18. Go ahead and read that. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. That verse is the heart of the Christian life. Ese versículo es el corazón de la vida cristiana. How do you increasingly become like Christ? ¿Cómo te haces más y más como Cristo? By gazing forever and always at the law? Al mirar para siempre a la ley, By gazing at Christ? al mirar a Cristo, By seeing His perfections? al ver sus perfecciones. You think about how Scripture tells us to live the Christian life. Piensa en cómo las Escrituras nos dicen que debemos vivir la vida cristiana. Jesus washes the feet of the disciples. Jesús lava los pies de los discípulos. And He says, I've given you an example. Y Él dice, yo les he dado ejemplo. You see, look at me, is what He's saying. Lo que está diciendo es, mírame a mí, Study me. estúdiame a mí, See how I love. mira cómo yo amo. As we study Christ, Cuando nosotros estudiamos a as Cristo, we gaze at His glory, cuando miramos a su gloria, the Spirit of God transforms us el Espíritu de Dios nos transforma from one degree of glory to another. de un grado de gloria a otro. Brethren, do you realize the significance of that? Hermanos, ¿comprenden el significado de eso? You can come to church one day Puedes venir a la iglesia un día and you sit down and you hear a message all about Christ. y tú te sientas y escuchas un mensaje que se trata todo de Cristo. You can leave that place Puedes irte de ese lugar a higher degree of glory than you were when you came in. en un grado más alto de gloria de lo que cuando viniste. That's what that text teaches. Eso es lo que enseña ese texto. This is the heart of living the Christian life. Eso es el corazón de vivir la vida cristiana. When we get all involved in rules, Cuando estamos enfocándonos tanto en las reglas, I am not under the law. yo no estoy bajo la ley, I am a free man. soy un hombre libre. You know what that means? ¿Sabes lo que eso significa? I'm free in Christ to love Soy libre en Cristo para amar and to be zealous of good works. y tener celo por buenas obras. And if I fail, Y si yo fallo, the law has nothing on me la ley no me puede hacer nada, because Christ paid it all. porque Cristo lo pagó todo. I'm a free man. Soy un hombre libre. Isn't that freeing? ¿Eso no te libera? We can get to where we become so wrapped up with rules Podemos llegar a un estado en que nosotros estamos tan enfocados en las reglas and laws, y la ley, las leyes, we lose Christ. y perdemos a Cristo.
And do you see what happened to the Galatians? Y mira lo que pasó a los Gálatas. They tried to be perfected by the flesh. Trataron de ser perfeccionados por la carne, They sought to be under the law. buscaron estar bajo la ley, And in the end, it didn't result in perfection. y en el final no resultó en perfección. It resulted in them being conceited, Resultó en ellos siendo vanagloriosos, envying, teniendo envidia, biting and devouring one another. mordiendo y devorando el uno al otro. That's the way it always is. Y así es como es siempre. If we handle the law, Si tratamos con la ley, it's got to be with eyes set on Christ. tiene que ser con ojos fijados en Cristo, Eyes set on the cross. ojos puestos en la cruz. That's how we want to handle all of God's word. Así es como debemos tratar con toda la palabra de Dios. We want to see Christ in all of it. Queremos ver a Cristo en todo ello. We want to live in the ocean of Christ. Queremos vivir en el océano de Cristo. We want the waves of Christ to go over us. Queremos que las olas de Cristo vengan sobre nosotros. The most godly churches Las iglesias más piadosas are not the ones that teach the Ten Commandments all the time. no son las que enseñan los 10 mandamientos siempre. They're the ones that talk Christ all the time. Son las que enseñan Cristo siempre. They study Christ. Estudian Cristo. They study His gospel. Estudian su evangelio. They look at His person, Miran a su persona, at His excellency, a sus excelencias, at His glory. a su gloria. And in so doing, Y al hacerlo, they're transformed son transformados by the Spirit por el Espíritu, more and more and more más y más y más, into the same image. a la misma imagen. Can you see that? ¿Puedes ver eso? ¿De esos versículos? Any more questions? Otra pregunta, Joseph, de nuevo. Joseph's going to hog all the questions if you guys don't jump in. Te vas a acaparar de todas las preguntas si alguien no levanta su mano. Hermano, estaba... si puedes compartir algo acerca de Romanos 15, donde Pablo dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Todo ese pasaje, y como el celo misionero del apóstol Pablo, y como nosotros, como una iglesia local, podemos tener algo del mismo celo misionero y evangelístico. I was wondering if you could comment about Romans 15:20. You preached a message once, a missionary sermon. I think that's what it was called. But if you could comment about, that passage and what drove the Apostle Paul, talk a little bit about his missionary zeal and his evangelistic zeal, and then specifically how we as a local church can do something to stir up that zeal and put that zeal into practice in our practical experience. And the church in San Antonio, for instance, has tremendous missionary zeal. That's not common in churches, so I would like if you could exhort us on that. Porque la iglesia allá que pastorea allá en San tiene mucho celo misionero, y me gustaría si él pudiera compartirnos algo de consejo, como nosotros podemos imitarnos. You're wanting me to comment specifically on verse 20? Or the context. Somewhere in there, you preached a sermon that just stirred me up. Well, maybe I just answer the question. Bueno, solo voy a responder la pregunta. How can churches become ambitious to preach the gospel? ¿Cómo las iglesias pueden convertirse, tener mucha ambición para predicar el Evangelio? I mean, Paul was unique. Pablo era único. He sought to preach the gospel where Christ Él buscaba predicar el Evangelio donde Cristo had not already been named. no había sido nombrado. Well, let's just think, how can we stir up missionary passion in the church? Pero pensemos, ¿cómo podemos
alentar la pasión misionera en la iglesia. What can we do ¿Qué podemos hacer if our churches aren't very evangelistic? si nuestras iglesias no son muy evangelísticas? I mean, I've spent a lot of thought on that. Yo he pasado mucho tiempo pensando sobre esto. The first thing is, I think we have to be convinced it's what the Lord wants us to do. Lo primero es que tenemos que ser convencidos que eso es verdaderamente, realmente lo que Dios quiere que hagamos. I have a certain family member that doesn't even believe that the church should be evangelizing. Hay un cierto miembro de mi familia que ni siquiera cree que la iglesia debe estar evangelizando. That it was the responsibility of the first apostles, but it's not even our responsibility anymore. Que era la responsabilidad de los primeros apóstoles, pero que ya no es nuestra responsabilidad. I mean, any of you know the name William Carey? ¿Algunos conocen el nombre William Carey? ¿O Guillermo Carey? He got on a ship from England and he sailed to India. Navegó desde de Inglaterra hasta India en un barco. I've stood at his graveside. Yo estuve en su tumba. He spent his life to take the gospel to others. Él gastó toda su vida para llevar el evangelio a otros. He lived in a day when hyper-Calvinism was ripe. Él vivía en un día donde el hipercalvinismo estaba muy maduro. Do you know what I mean by hyper-Calvinism? ¿Sabes lo que estoy diciendo al decir hipercalvinismo? Hyper-Calvinism is when we take the sovereignty of God El hipercalvinismo es cuando tomamos la soberanía de Dios and we basically use it as a big cold bucket of water on prayer and evangelism. y básicamente lo que hacemos es usarlo como un bote de agua sobre la oración y evangelismo para apagar el fuego de eso. I can look out over this city Yo puedo mirar toda esta ciudad and let's say we knew y quizás sabemos God is sovereign que Dios es soberano and there's 45 people out there who are God's elect. y hay 45 personas ahí afuera que son los elegidos, escogidos de Dios. You say, we don't need to pray about them. Tú dices, no tenemos que orar por ellos, We don't need to evangelize them. no tenemos que evangelizarlos, They're God's elect. son los escogidos de Dios. They're going to be saved for sure because they're God's elect. Van a ser salvos por seguro porque son los elegidos. That's how people think. Pero así es como piensan las personas. And that is such backward thinking. Y esa manera de pensar es muy al revés. You know why it's backward thinking? ¿Y sabes por qué es al revés? Because for one, you don't know there's 45 people out there. Porque primero no sabes si hay 45 personas There afuera. may be 4,500 people out there. Puedan haber 4.500 personas. We don't know who they are, No sabemos quiénes son, but I know this. pero yo sé esto. God's not only sovereign in who gets saved, Dios no solamente es soberano sobre quién es salvado, He is sovereign in how they get saved. Él es soberano en cómo son salvados. And they are going to get saved through people praying, Y van a ser salvados a través de personas orando, through people evangelizing. por medio de personas evangelizando. That's how sinners get saved. Así es como los pecadores son salvados. The gospel is the power of God unto salvation. El evangelio es el poder de Dios para salvación. I mean, Paul hit the truth just back a few chapters in chapter 10. Pablo habló la verdad en solamente unos capítulos atrás, en capítulo 10. Brethren, the fact is, Hermanos, el hecho es, how are they going to call on him in whom they have never believed? ¿cómo invocarán a aquel en quien nunca han creído? Sinners get saved by believing in Christ. Los pecadores son salvados al creer en Cristo. How are they going to believe in a Christ of whom they've never heard? ¿Cómo van a creer en un Cristo que del cual nunca han oído? How are they going to hear about him? ¿Cómo van a oír de Él? Are they going to hear about him on the nightly news? ¿Van a oir acerca de Él en las noticias? They're going to hear about him on the internet through
the world out here? o por medio del internet, por medio del mundo aquí. Don't you realize the churches of Jesus Christ are the only ones that have the truth on the face of the earth? ¿No comprendes o te das cuenta de que la iglesia de Jesucristo es el único medio que tiene la verdad en este mundo? If we don't preach it to sinners, they won't believe it, and if they don't believe it, they're going to die in their sin. Si no predicamos a los pecadores, ellos no van a creer, y si no creen van a morir en sus pecados. How are they going to believe unless they hear? ¿Y cómo van a creer al menos de que oigan? How are they going to hear unless we send forth people to preach? ¿Y cómo van a oír al menos de que nosotros enviemos personas a predicar? God is sovereign in who gets saved. That's true. Dios es soberano sobre quién es salvo, eso es la verdad. But He's also sovereign in how they'll be saved. Pero también es soberano sobre cómo son salvados. And it's through the foolishness of preaching the cross of Jesus Christ. Es por medio de la necedad de la predicación de la cruz And I can de tell you Cristo. this. Y yo os puedo decir esto: The elect out there are going to get saved. los elegidos allá afuera van a ser salvados. And they're going to get saved by people who go out there and evangelize to them. Y van a ser salvados por medio de personas que van afuera y les predican el Evangelio. And if we don't pray Y si nosotros no oramos and we don't y evangelize, no evangelizamos, mark it down. escríbelo, You're not going to get used. no vas a ser usado. You will not be the ones to win souls No vas a ser los que Dios usa para ganar almas. if you're hyper Calvinist. Si eres un hipercalvinista, If you just sit back and say, "Oh well, si tú solamente te sientas y dices, bueno, God's pues, got to do it." Dios lo va a hacer. That's what they did in William Carey's day. Eso es lo que hicieron en los días de Guillermo Carey. The hyper Calvinists in William Carey's day, Los hipercalvinistas en los días de Guillermo Carey they told him to sit down. le dijeron siéntate. They called him an enthusiast. Le llamaron un entusiasta. They said if God's going to save people over in India, He'll do it just like He did Pentecost. Le dijeron si Dios va a salvar a los pecadores en la India, Él lo va a hacer de la misma manera que Él lo hizo en el día de Pentecostés. They wrote up an article in a Baptist paper at that time, Ellos escribieron un artículo en un periódico bautista en ese tiempo, writing of William Carey's expedition. escribiendo sobre la expedición de William Carey. They said we see no possibility of success. Le dijimos, no vemos ninguna posibilidad de el éxito. If that's your attitude, Si esa es tu actitud, you will not be the ones that God will use to save His elect. no vas a ser uno de aquellos que Dios usa para salvar a sus escogidos. It's those that are hungry after souls that God uses. Son los que tienen hambre por las almas los que Dios usa. I mean, look at Christ. Mira a Cristo. He wept over souls. Él lloró por las almas. We're told to imitate Christ. Y Él nos dice la palabra que imitemos a Cristo. His forerunner. El que vino antes de Él He was a soul winner. era un ganador de almas. The apostles that came after him, Los apóstoles que vinieron después de Él they were soul winners. eran ganadores de almas. Jesus Christ told His church, Jesucristo le dijo a su iglesia, you are to go and make disciples, tienen que ir a ser discípulos and you are to baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. y tienen que bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo And you are to teach them all things whatsoever I have taught you. y enseñarles todas las cosas que les he enseñado. Y Él dijo, I will be with you to the end of the age. y yo estaré contigo hasta el fin del mundo. You know how we know that He expects us to go just like they went? ¿Sabes cómo sabemos que Él espera que nosotros vayamos así como ellos fueron? Because His promise wasn't just to them in their time. Porque la promesa no solamente era para ellos en ese tiempo, It's to all Christians to the end of the age. era para todos los cristianos hasta el fin del siglo. What age? ¿Qué siglo? This age. Este siglo. The church age. El siglo de la The iglesia. missionary age. El siglo de los misioneros. How do we stir up a passion? ¿Cómo alentamos una pasión? One of the best ways is to get out there. Una de las mejores maneras es ir. Too many Christians live in an isolated environment. Muchos cristianos viven en un ambiente aislado. It's sterile. Es un ambiente estéril. They don't rub shoulders with real red-blooded sinners. No se meten, no se encuentran con pecadores.
One of the greatest ways to have a burden for sinners Una de las mejores maneras para que podemos tener una carga por los pecadores is to see them es verlos and talk to them y hablar con ellos and see the depravity, y ver la depravación, see the effects of sin. ver los efectos del pecado. I guess that's a shortened version maybe of what I preached then. I don't remember what all I said. Anything else? Esta es una versión corta de lo que había predicado, lo que me pidió Joseph. No sé si hay algo más, pero ¿alguien tiene otra pregunta? Claudia. Me gustaría escuchar un poco tu opinión, lo que prediques un poco del arrepentimiento, porque conozco a una persona que cree en la doctrina de la elección y en la soberanía de Dios y asegura estar buscando a Dios con todas sus fuerzas, pero en concreto, ¿puede una persona buscar de Dios y querer entregarle su vida y si no es elegido Dios, no hacer nada? She's asking about repentance and can a person be seeking repentance, and but since they're not the elect of God, nothing's going to happen. They're not going to get saved. She's saying, can somebody be seeking God, and really wanting to be saved, seeking God, but because of the elect, they're not going to be saved? And if you can explain what repentance is. John 6:37 is a good answer to that question typically. Juan 6:37 es una buena respuesta a eso. Go ahead and look at that. John 6. John 6:37. Oh, John. I was in the wrong book. See, we have the two-sided truth there. Tenemos las dos partes de la verdad ahí. All that the Father gives to the Son, Todo lo que el Padre me da that would be the elect. o da al Hijo, esto es los elegidos, They come. ellos vienen. The other side of the coin, El otro lado de la moneda, whoever comes, los que vienen, He won't cast out. Él no les echará fuera. Is that a good enough answer there? ¿Eso es una buena respuesta o todavía quedan dudas? Listen. Porque a veces pasa que alguien dice, quiero arrepentirme. Sometimes it's Tratando de arrepentirme. sometimes someone would say, I'm trying to repent. I want to repent. Y dicen, estoy esforzándome con todas mis fuerzas para ser salvo, pero Dios no me está salvando. I'm trying with all my strength to be saved, but God is not saving me. A pastor friend of mine named Charles Leiter, Un amigo pastor de mí que se llama Charles Leiter, he told me about a woman that he knows. él me contó de una mujer que conoce. You may have heard me even use this illustration before. Quizás me hayas escuchado usar esta ilustración antes. But the woman was trying to believe and she was trying to repent. Pero la mujer estaba tratando de creer y tratando de arrepentirse. She felt like she was going over a cliff. Se sentía como si estuviera escalando un precipicio. And she was scratching and clawing and trying Y estaba tratando de subir, to repent, ascender, arrepentirse to believe. y creer. She said when she gave up, Y ella dijo, cuando yo me rendí, she fell right over the edge, cuando ella se rindió, se cayó sobre right into the sobre el arms of precipicio Christ. y se cayó a los brazos de Cristo. I think that's a good picture. Entonces, una buena ilustración. Repentance is giving up. El arrepentimiento es rendirte. Repentance it's a twin to faith. El arrepentimiento es como el gemelo a la fe. Faith is not when I'm trying. La fe no es cuando estoy tratando. Faith is when I see Christ. La fe es cuando yo veo a Cristo And I say, I don't have to try anymore. y yo digo, ya no tengo que tratar. I see everything in Him I need. Veo todo
en Él, todas las cosas que necesito en Él. I find Him the perfect Savior. Encuentro que Él es el perfecto Salvador. I find His promises are the best promises in the world. Y que sus promesas son las mejores promesas en el mundo. And I trust Him. Y confío en Él. You know, the best thing we can do when people are really stumbling with what faith is or what repentance is, Lo mejor que podemos hacer cuando alguien tiene problemas, inquietudes o en cuanto a no entiende lo que es la fe o el arrepentimiento, we have to take them back again and again and again to the gospel. tenemos que regresarles de nuevo una y otra vez al Evangelio. There's where the power of God unto salvation is. Ahí es donde está el poder de Dios para salvación. It's through the word of God that men are born again. Es por medio de la palabra de Dios que los hombres son nacidos de nuevo. It's seeing Christ in that word. Es ver a Cristo en esa palabra. I mean, lots of times I find I cannot sufficiently explain to a person what repentance is. Muchas veces encuentro que yo no puedo describir adecuadamente lo que es el arrepentimiento a una persona. I get phone calls and emails all the time from people that want me to explain to them what repentance is. Yo recibo muchas llamadas y emails de muchas personas, muchas veces personas preguntando lo que es el arrepentimiento y la fe. Because they say, I'm trying to repent and it doesn't work. Y dicen, estoy tratando de arrepentirme y no funciona. These people, I know they've listened to Paul Washer Yo sé que estas personas han oído a Paul Washer and John Piper y John Piper and John MacArthur. y John MacArthur They listen to all of these guys. y todos estos predicadores. They've heard the best explanations, Han oído las mejores explicaciones, but none of them have helped them. pero ninguna de ellas les han ayudado. You know why? ¿Y sabes por qué? Because they're still wanting to do something themselves. Porque todavía ellos quieren hacer algo por ellos mismos. They still are trying to save themselves. Ellos todavía están tratando de salvarse a sí mismos. You can count on it. Puedes estar seguro de eso. The person that says they want to be saved, La persona que dice que quiere ser salvo, but God's not saving them, pero Dios no le está salvando, they're not telling the truth. no están diciendo la verdad. They want to be saved Quieren ser salvos from hell del infierno, or something, but they're not willing to have Christ save them. pero no están dispuestos a tener que Cristo les salve. They want to do something. Quieren hacer algo. And just like with this lady Charles told me about, Y así como esa mujer de la cual me contó Charles, when she gave up trying una vez que ella dejó de tratar and she threw up her arms, y tiró sus brazos she fell right into the arms of y Christ. cayó en los brazos de Cristo. God is no liar. Dios no es un mentiroso. He says that He'll save anybody that repents. Él dice que salvará a cualquier persona que se arrepiente. He'll save anybody that comes to Christ. Él salvará a cualquier persona que viene a Cristo. And if a person says they're trying to believe and repent but they're not saved yet, Y si alguien dice que está tratando de arrepentirse y creer, pero no son salvos, there's one reason why that's true. hay una razón por la cual eso es verdad. Because they haven't gone to Christ. Porque ellos no han ido a Cristo. No matter what they think, they haven't gone to Him. No importa lo que ellos piensen, ellos no han ido a Él. They're trying to save themselves in their own strength. Se están tratando de salvar a sí mismos en sus propias fuerzas, But they have not gone to Christ. pero no han ido a Cristo. Because if they did, He'd save them in a second. Porque si así fuera, Él los salvaría. And a lot of times it's this. Y muchas veces es esto: Lord, I want to be saved. Dios, yo quiero ser salvo. Please save me. I don't want to go to hell. Por favor, sálvame, no quiero ir al infierno. I'm afraid of that. Temo el infierno. And what they have is some sin in their life. Y lo que tienen es que tienen algún pecado en su vida And they don't want to give it up. y no lo quieren dejar. They're like the rich young ruler. Son como el hombre rico, Whether it's money or some other thing. o sea, el dinero o otra cosa. When they say they're trying to repent, Cuando dicen que están tratando de arrepentirse,
What they really mean is they're trying to barter with Christ. Lo que realmente quieren decir es que están tratando de como negociar con Jesús. They shed tears, Derraman lágrimas, but they really want to negotiate. pero realmente quieren negociar. Lord, I want you to save me, Dios, yo quiero que tú me salves, but only if I can keep this thing over here. pero solo si puedo mantener guardar esto aquí. Jesus is no bargainer. Pero Dios, Jesús no va a negociar contigo. He's a savior. Él es un salvador. You don't truly want to be saved Tú no quieres realmente ser salvo if you ask Jesus to save you, si le pides a Cristo que te salve, but you've got an idol you don't want to be saved from. pero tú tienes un ídolo del cual no quieres ser salvado. That's not being saved. Eso no es ser salvado. Jesus saves from all sin, Jesús salva de todo pecado, all idols, todo ídolo or from none. o de ninguno. He's not a part savior. Él no es un salvador parcialmente. The problem is, most of the people who can't figure out repentance, El problema es que la mayoría de las personas que no están confundidos en cuanto es el arrepentimiento, the real problem is not that repentance is so hard to figure out. el verdadero problema no es que el arrepentimiento es tan difícil de descifrar. What's hard to figure out is how to be saved on their terms. Lo que es difícil para ellos es cómo ser salvos bajo sus términos. And it's impossible to be saved on their terms. Y es imposible ser salvos bajo sus términos. You can only be saved on Christ's terms. Solo puedes ser salvo bajo los términos de Cristo. Unless you forsake all that you have, you can't be His disciple. Al menos que tú dejes todo lo que tengas, That's what He no said. puedes ser su discípulo. Eso es lo que dijo él. Teniendo eso en mente, de lo que estás diciendo, en la Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer. The Bible ¿Qué says- tanto es responsabilidad de una persona y qué tanto es lo que Dios produce? She wondering because the Bible says that God produces in us to will and to work. So how much of it is God's own doing and how much is it man's responsibility? We know God is sovereign, Sabemos que Dios es soberano, but pero whenever the gospel is presented, cada vez que el evangelio fue presentado, it's always presented to man's responsibility. siempre es presentado a la responsabilidad del hombre. Always. Siempre. Men are commanded to repent. Dios manda a los hombres que se arrepientan. God commands all men everywhere to repent. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. And we find, I believe it's in 1 John 3, where there's a commandment given to believe. Y en 1 de Juan 3, o dice John o 1 John. 1 John. 1 de Juan 3 hay un mandamiento de creer. We appeal to man's responsibility. Apelamos a la responsabilidad del hombre. Think of Jesus. Piensa en Jesús. He said to the woman at the well, Dijo a la mujer en el pozo: if you would have asked me, si tú me hubieras pedido a mí, I would have given you the water of life. yo te hubiera dado la agua viva. He said to the rich young ruler, Le dijo al hombre rico: you go sell all that you have, vende todo lo que tienes and you give it to the poor, y dale a los pobres, and you come follow me, y tú ven y sígueme, and you'll have treasure in heaven. y tendrás tesoro en el cielo. There's Levi, the tax collector. Ahí está Leví, el recaudador de impuestos. Follow me. Y él dice: ven y sígueme. What must I do to be saved? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Nothing. Nada, Wait for God. solo espera en Dios. That's not what Paul told the Philippian jailer. Eso no es lo que Dios le dijo al carcelero en Filipos. Believe on the name of the Lord Jesus Christ and you will be saved. Creen en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. There's always an appeal to man. Siempre están apelando al hombre. And if you want to know how that works, Y si tú quieres saber cómo todo eso funciona, obviously God awakens us.
Obviamente Dios nos despierta. The Spirit of God came into the world to convict men of sin El Espíritu de Dios vino a este mundo para convencer a los hombres del pecado and of righteousness y de justicia and of judgment. y de juicio. I mean, look, Mira, if you have any stirrings in your heart at all, si sientes algo en tu corazón, estás conmovido de corazón. in fact, this is my message. Este es mi mensaje, de hecho. Maybe I'll just hold off and preach that message in a few minutes. Quizás voy a esperar y voy a predicar ese mensaje en unos minutos. Any other questions? ¿Tienen otra pregunta? Ok. Respecto a esa cuestión, yo tengo un poco de problemática con respecto a esta cuestión de la soberanía de Dios. Yo he mirado que hay mucha problemática cuando se va al centro y se habla de la soberanía de Dios, cuando se le comparte a un amigo o a un familiar y se le habla de la soberanía de Dios. With respect to the sovereignty of God, he finds there's very much difficulty when you go out to the streets and share about the sovereignty of God, or a family member that's unsaved, and you try to preach to them and you share to them about the sovereignty of God. Y, perdón, es que esto va en torno a otra parte que también va respecto a la soberanía de Dios. A mí, yo no me siento cómodo hablándole a un hombre diciéndole, mira, tú arrepiéntete y cree, pero pues Dios es soberano y si Él quiere te va a salvar. He says, I don't feel comfortable telling a sinner, you have to repent and believe, but God is sovereign, and if He wants, He's going to save you. Y en esa misma parte, yo como nuevo creyente, yo sé que Dios es soberano, pero no entiendo esa soberanía. La creo, pero pienso que no es sano para mí, ya que no soy teólogo ni todo eso, de ponerme ahorita a estudiar profundamente la soberanía de Dios, y creo que es más sabio para mí ocuparme de conocer más del Señor, no de esto, sino de cosas que pueda entender. ¿Qué tan razonable es eso? Says, as a new believer, I don't feel it's the best thing for me right now to study about the sovereignty of God. I just want to know God more. I don't think it's the wisest thing for me. Is that a good way of thinking? Because he's a new believer, he doesn't want to get confused about the subject. Well, the thing is, the sovereignty of God can be a very comforting truth. La cosa es que la soberanía de Dios puede ser una verdad que nos consuela mucho. As a Christian, I realize God is absolutely in control. Como cristiano, yo me doy cuenta de que Dios está absolutamente en control de todo. Isn't that comforting to know not a hair falls from your head, but the Lord knows it? ¿Eso no te consuela? Saber que ni un pelo se cae de tu cabello y Dios no sabe de ello. To know He's absolutely in control. Saber que Él está en control absoluto. And He's my God. Y Él es mi Dios. And I'm His. Y yo soy suyo. I'm His child. Soy su hijo. He protects me. Él me protege. He defends me. Él me defiende. He helps me. Él me ayuda. He gives me power. Él me da poder. I don't want to think that there's anything in this world more powerful than Him. Yo no quiero pensar que hay algo en este mundo que es más poderoso que Él. It brings me great comfort to know my God is stronger than sin. Me trae mucho consuelo saber que mi Dios es más fuerte que el pecado. Sí, pero me refiero a no quedarme allí, sino a yo encargarme de lo que sí puedo controlar, que es mi vida, y esforzarme. Yo sé que si decido entregar mi vida a Dios, Él lo sabía, pero Él no lo sabía. Y yo prefiero ocuparme que de... Yo descanso en la soberanía de Dios, pero yo puedo ir ahorita a tomar un vaso, irme de aquí o quedarme. Yo decido quedarme. Eso quiero decidir para el Señor. En vez de quedarme sí, aquí voy a esperar a ver cuál es la decisión del Señor. ¿Me explico? No. Sí, o sea, me refiero a poco, hasta qué grado es válido explorar la soberanía de Dios si esto te va a dar para detenerte de hacer cosas para el Señor, ocuparte de tu responsabilidad, creer en su responsabilidad, pero dejársela a Él.
como que es saludable, es como... Sí, ¿qué tanto vale la pena? Yo creo que vale la pena estudiar y descansar en el Señor, pero si vas a la calle o si estás viviendo, creo que es importante que tú hagas lo mejor que puedes hacer. Como creyente. De que si Dios lo decidió o no lo decidió. Sí. He says, seems like he says, is it worth it to just, you know, not just think about so much about the sovereignty of God and just focus more on what you have to do for the Lord and not worry about if God has sovereignly planned this or that? Or I'm not sure. I understand. You know, what's eternal life? ¿Qué es la vida eterna? As defined for us in John 17:3. Como es definida para nosotros en Juan 17:3. To know God. To know God. Conocer a Dios. I want to know God. Yo quiero conocer a Dios. I want to know His power. Yo quiero conocer su poder. I want to know His sovereignty. Yo quiero conocer su soberanía. I don't know how it is with you. Yo no sé cómo es contigo. I call on the Lord for help. Yo invoco al Señor por ayuda. It's almost like a constant flow of prayer. Es como un fluido constante de oración. Lord, help me to do this. Help me to do that. Dios, ayúdame a hacer esto. Dios, ayúdame a hacer el otro. I long to know that He's sovereign. Yo anhelo saber que Él es soberano. It is a great comfort to me. Es un consuelo para mí. And I don't find that it in any way negates my responsibility. Y yo no encuentro que de ninguna manera niega mi responsabilidad. Paul didn't think so. Pablo no pensaba así. Paul would say to the Christian, Pablo le decía al cristiano, work out your salvation with fear and trembling. ¿Cómo se dice el versículo? ¿Cómo era? Work out. Ocupad su salvación con temor y temblor. Because ¿Por qué? it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. Porque es Dios quien obra en ustedes el querer como el hacer según su beneplácito. The two truths fit right together in Paul's mind. Esas dos verdades trabajan juntas en la mente de Pablo. I never find that God's sovereignty Yo nunca he encontrado que la soberanía de Dios persuades me that I'm no longer responsible. me persuade a que yo piense que no soy responsable. Because God tells me I'm responsible. Porque Dios dice que yo soy responsable. I know I'm responsible. Yo sé que soy responsable. I know when I sin it's my fault. Yo sé que cuando yo peco es mi culpa. But I also know I serve a God that can help me not sin. Pero yo también sé que yo sirvo a un Dios que me ayuda a no pecar, And that can conform me to the image of Christ. que me puede conformar a la imagen de Cristo. And I know that in His sovereign purposes, Y yo sé que en sus propósitos soberanos He has purposed the kingdom of God to work through men's responsibility. Él ha hecho en su propósito que el reino de Dios funcione por medio de la responsabilidad del hombre. He has purposed that the Christian is going to make it to the end Su propósito es que el cristiano venza hasta el fin by striving por luchar and working y trabajar and believing. y creer. So if we ask the question, is it okay to move away from one truth and focus in on another truth? Si hacemos la pregunta, ¿está bien no enfocarnos en una verdad y más bien enfocarnos en otra verdad? I don't think it's ever healthy to do that. Yo no creo que nunca es sano hacer eso, Because truth is what sets us free. porque la verdad es que lo que nos libra. Truth is that which we build our lives on. Nosotros hemos construido nuestras vidas fundamentadas sobre la verdad. But that doesn't mean that we have to say every truth to every person that we're evangelizing. Pero eso no significa que tenemos que decirles cada verdad a cada persona con la cual evangelizamos. I mean, if I'm evangelizing somebody Yo estoy evangelizando a alguien and I just come up to some stranger, y yo voy a un desconocido I say God is sovereign. y yo le digo, Dios es soberano, He saves whoever He wants to. Él salva a quien Él quiere, There's nothing you can do about no it. hay nada que tú puedas hacer al respecto. And so you're pretty much just, I guess there's not a lot of hope for you. Entonces que ya no hay esperanza para ti. Brethren, we're supposed to be preaching the gospel. Hermanos, tenemos que estar predicando el Evangelio. The gospel means good news. El Evangelio significa buenas nuevas. That doesn't sound like good news. Eso no suena como buenas nuevas.
Good news is like this. Buenas nuevas son así. The sovereign God, El Dios soberano, in all of his might and glory, en toda su gloria y poder, has sent his Son to this earth, envió a su Hijo a este mundo and he's paid the price for sin. y ha pagado el precio por el pecado. He went to the cross Él fue a la cruz and he suffered hell for y sinners. sufrió el infierno por los pecadores. And if you will put your trust in him, Y si tú confías en Él, you will find him almighty to save you. encontrarás que Él es todopoderoso para salvarte. You see, that sounds a whole lot different. Eso suena muy diferente. That sounds hopeful. Eso suena con esperanza, That sounds like good news. como buenas nuevas. So we never want to take the sovereignty of God Entonces nunca queremos tomar la soberanía de Dios and put a spin on it y hacerla, cambiarla, poner un diferente, in a way that the scriptures never do. poner un punto de vista diferente que las escrituras no usan. The sovereignty of God, La soberanía de Dios, if we preach it right, si la predicamos correctamente, should only be good news to helpless sinners who are looking for help. solo deben ser buenas nuevas a los pecadores que no tienen esperanza, que están buscando ayuda. If we preach the sovereignty of God in a way that makes it hopeless for them, Si predicamos la soberanía de Dios de una manera que les parece a ellos algo sin esperanza, that's never what God does in His Word. eso no es jamás lo que Dios hace en su palabra. Now, if you're determined to be an enemy of this God, Ahora, si tú has determinado ser un enemigo a este Dios, then yes, the sovereignty of God is bad news for you, entonces sí, la soberanía de Dios son malas noticias para ti, because you cannot win. porque tú no puedes ganar.